El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Porque confío en todo lo que te hemos enseñado y que esto es lo mejor para tu futuro. Tienes razón, mami. Confianza es creer que estudiar me abre puertas. Banco Pichincha, en confianza. Hola, buenos días. Una vez más, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está envuelto en polémicas, esta vez por un posible conflicto de intereses por las relaciones y nexos de los integrantes del equipo técnico que elegirán a los vocales del Consejo de la Judicatura. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana han preferido el silencio tras las revelaciones de Diario Expreso que causaron revuelo al mostrar cómo urdieron los cambios en las ternas de la Asamblea y la Corte Nacional para lograr poner a quienes les garantizarían se elija a sus favoritos. También esta semana encendió la polémica la confirmación de que el ex embajador y ex ministro de Gobierno de Noboa, José de la Gasca, buscaría ser nuevo fiscal general de la Nación. Por si fuera poco, y como en este país ocurren cosas impensables, en los últimos días se han escuchado voces buscando cesar a la Corte Constitucional justamente cuando el alto organismo tiene que responder a demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversos sectores sobre las leyes económicas urgentes enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional. De estos temas delicados y urgentes hablaremos hoy en Descifrando con tres profesionales que conocen a fondo estas materias y que siguen los acontecimientos del país. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el magíster Cristian Zurita, periodista, quien fuera candidato presidencial, la doctora Karen Sichel, experta en políticas públicas, docente de la UDLA, y el doctor Javier Palacios, experto en Derecho Constitucional. Cristian, comienzo contigo y quisiera que expliques a la audiencia por qué el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha urdido esta trama para elegir un nuevo Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la lectura que tienes y cómo reaccionaste cuando nos enteramos, como todo el país, a propósito de un gran reportaje investigativo que hizo Sara Ortiz, periodista del Expreso? Bienvenido, Cristian Zurita, buenos días. Gracias, Thalía, es un gusto saludarlos. Muy buenos días, tanto a la doctora Karen Sichel como al doctor Javier Palacios, y gracias por esta invitación. Primero que todo, me parece un volver al pasado. Porque estos eventos que ya han sido remarcados por la publicación de Diario Expreso este pasado miércoles, a mediados de semana, pues explica pues una estructura que ya se aplicó en el año 2011, cuando ya se eligió al entonces fiscal general Galo Chiriboga. Porque cuando se constituyó el sistema de selección, y cuando se constituyó el observatorio que supuestamente debía seguir el buen cumplimiento de los procesos de selección, fueron cooptados por el gobierno de entonces para colocar a Galo Chiriboga, ¿sí?, en la Fiscalía General del Estado. Para entonces Galo Chiriboga no tenía, por decirlo de alguna manera, un prontuariado. Sí, era un hombre que había, aparentemente bonachón, que había ocupado el cargo de ministro de Trabajo en el gobierno de Alfredo Palacio, y no existía mayor resistencia y no había razones por las cuales efectivamente alguien se podría oponer, más allá de ser la apuesta del correísmo en el gobierno de entonces. Y lo que vimos es que a la final se consiguió tener pues un fiscal
un fiscal pues con capacidad de actuar según los requerimientos que tenía el régimen, ¿sí?, en todo el periodo del Estado. Así que eso es lo que, al leer esta nota escrita por Sara Ortiz, me deja en evidencia pues que esta historia es un volver. Es decir, están utilizando y articulando las mismas irregularidades y los mismos vicios que golpean la democracia, ¿sí?, que se utilizaron en el año 2011, con un agravante, ¿sí?, con un agravante. ¿Y cuál es este? Que existe un constante y un proceso de deterioro de las instituciones públicas, ¿sí?, que pues en el caso de darse la selección de quien aparentemente podría ser el ungido por el presidente de la República, pues no va a haber forma pues de controlar o de establecer o de sistematizar algún tipo de confrontación con respecto al poder absoluto que va a tener el gobierno nacional con un fiscal a la carta, ¿sí? Es la repetición del caso de Galo Chiriboga, ¿sí? Y por más que este joven y buen abogado, sí, que ha servido al gobierno, que ahora pues se apresta o parecería ser el elegido, pues lo que vamos a ver en el futuro es simplemente una repetición de lo que nosotros ya hemos vivido. Muchas gracias, Cristian Zurita. Doctora Karen Sichel, con usted voy a volver a lo que, para poner un poco de, como son 3 temas, ¿no?, para regresar en el último bloque con lo que acaba de analizar Cristian de la posible elección del nuevo fiscal en un exministro de gobierno. Pero yo quisiera regresar a lo que había notado al inicio del Consejo de Participación Ciudadana, eligiendo a quién sería, a quienes integrarían el nuevo Consejo de la Judicatura. Y ese trabajo que presentó Diario Expreso fue muy fino, un trabajo de investigación, realmente como hay que hacer el trabajo de investigación, mostrando la génesis de esta nueva organización y cómo se fue urdiendo, como decía, para configurar estas nuevas candidaturas, porque ahí se hicieron varias movidas. Sobre eso quisiera, doctora Karen Sichel, escuchar cuál es su criterio al respecto y qué cree que tiene que hacer el país frente a una cuestión que ya está acomodada, ¿no?, tras las revelaciones del periódico Expreso y que apuntan todo a que el señor doctor Mario Godoy sería elegido por 6 años esta vez como presidente del Consejo de la Judicatura. Bienvenida, doctora Karen Sichel, buenos días. Buenos días, Talía, gracias por la invitación y buenos días con Javier y Cristian. Bueno, Talía, quizás es importante poner esto un poco en contexto, porque lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura es algo que nos debe escandalizar, pero lamentablemente al mismo tiempo es algo que a la gran mayoría no nos va a escandalizar, porque es parte de un sistema diseñado para que el gobierno de turno o quien tenga el poder político se tome la justicia. Y está diseñado de esa manera. El sistema de elección de la función judicial es un sistema que fue modificado en el 2011, cuando famosamente el expresidente Rafael Correa decía que iba a meter manos limpias a la justicia y decidió reformar en su momento el artículo 179 y 180 de la Constitución, que permitía en ese momento que el Consejo de la Judicatura se elija a través de concurso de méritos y oposición, como lo hacen el resto de órganos colegiados previstos en la Constitución. En el 2011 se cambia esto para que se elijan a través de ternas enviadas por ciertas entidades, como por ejemplo la Fiscalía, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Ejecutivo, el Legislativo y la Defensoría Pública. Y al enviarse por estas ternas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha entendido que entonces no tiene que garantizar el principio de meritocracia y también ha entendido que entonces no tiene que conformar comisiones ciudadanas de selección para que se lleve a cabo este proceso, contrario a lo que dice el artículo 69 y 55 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y lo que ha pasado, Talía, es que el CPCCS ha diseñado
respaldado por este referéndum que se dio en el 2011, un proceso todavía más politizado, en donde ellos han conformado una comisión técnica de selección, que por cierto, no debemos confundirnos porque de técnica no tiene nada, y es esta comisión que está conformada por empleados del CPCCS quienes eligen a los miembros del Consejo de la Judicatura. A mí me gustaría resaltar, Talía, que si es que uno abre el reglamento de selección del Consejo de la Judicatura y revisa los artículos a partir del 5 de la Comisión Técnica de Selección, nos podemos dar cuenta que eso no está diseñado para garantizar profesionalización, meritocracia, sino cuotas políticas. Las personas que van a elegir ni siquiera tienen que tener título afín, ni siquiera tienen que ser abogados. Y es por eso que usted hacía referencia, Talía, a este gran reportaje de Sara Ortiz, en donde Sara Ortiz muestra estas conexiones tenebrosas, particularmente con el señor Cristian Troya Macías, que previamente fue asesor del señor Mario Godoy, y ahora está en esta comisión técnica de selección para elegir al nuevo Consejo de la Judicatura. Entonces, estas sucias prácticas corruptas que nosotros criticamos en el correísmo están repitiéndose nuevamente porque, entre otras razones, el sistema está creado para eso, y también, lamentablemente, los políticos se sienten muy cómodos con un sistema así de corrupto que les permite tomarse la justicia y no están proponiendo las reformas necesarias para hacer que esto cambie. En vez de eso, nos tienen debatiendo sobre la castración química a los depredadores sexuales, o nos tienen debatiendo sobre otros temas insustanciales, mientras silenciosamente se toman a la justicia. Muchas gracias, Karen. Y es más, cuando uno como periodista decide abordar ciertos temas con personas como ustedes, que son los expertos y que además hacen, aparte de la jurisprudencia, una lectura política de lo que está sucediendo, es bueno porque la ciudadanía en efecto tiene que conocer ciertos detalles. Javier, vuelvo a mencionar lo que acaba de mencionar la doctora Karen Sichel. El reglamento para elegir a los vocales del Consejo de la Judicatura habla de nombramientos de la comisión técnica, en efecto, de 7 miembros, pero los integrantes son delegados de cada consejero, o sea, son de ahí mismo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿No resulta esto por lo menos un absurdo? Y si es que esto está institucionalizado, ¿por qué no se cambia eso? Bienvenido, doctor Javier Palacios, buenos días. Buenos días, Talía, un gusto compartir con Cristian y con Karen. A ver, yo concuerdo, ¿no? El problema nace ya de un tema sistémico. Lamentablemente, tanto la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y la forma en la que éste designa o ha venido designando a los vocales del Consejo de la Judicatura permiten este tipo de actuaciones. Creo que en realidad es momento de repensar lo que siempre se ha criticado, ¿no? La existencia de este consejo y también la forma de designación de las autoridades, porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica, la designación de las autoridades como los vocales del Consejo de la Judicatura, máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Defensoría Pública, etcétera, todo lo que esté en manos del Consejo de Participación Ciudadana, terminan siendo designaciones políticas. Y creo que el Ecuador, si queremos continuar con eso, más bien debemos sincerarnos, tanto normativa cuanto políticamente hablando, y hacer designaciones directas, de tal forma de que luego no queramos echar culpas ajenas a los órganos que designan. En el caso puntual del Consejo de la Judicatura, venimos con golpes a los vocales ya de tiempo atrás y de errores en designaciones, de errores graves, entre comillas, del caso del señor Wilman Terán, del señor Javier Muñoz, de la señora Maribel Barreno, todos ellos enfrentando procesos penales, inclusive uno de ellos ya cumplió la pena, me refiero al caso del señor Muñoz. Creo que eso debemos evitar que nos vuelva a ocurrir. Y la forma de hacerlo, Taría, es, creo que, revisando la forma de designación, porque la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura al día de hoy, más allá de las carpetas, más allá de las calificaciones académicas y técnicas de cada uno, recae en una designación política. Lamentablemente es así, pues más allá de las comisiones, son los consejeros los que terminan decidiendo de entre las ternas quién es el que va a presidir primero el Consejo de la Judicatura, de la terna de la Corte Nacional, y luego quiénes van a ser los otros vocales que la conforman. Entonces, en realidad, es un problema ya sistémico del país que mientras no se cambie la configuración, lamentablemente es permeable a que esto vuelva a ocurrir.
¿Y usted cree que existe posibilidades de cambiar esto? Porque he estado inclusive revisando a propósito de todos estos días que el país un poco se ha escandalizado, ¿no? Fue un llamado de alerta cuando el juez Marco Rodríguez, quien estuvo en la terna, renunció y se fue de la terna señalando que está en duda todo el proceso. Empecé a averiguar, a recordar, porque es de hace ratito, de hace meses atrás, todos los candidatos a la presidencia coincidían en que había que eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y cuando hay las posibilidades de hacer grandes cambios, como se están haciendo en la Asamblea, ¿por qué cree, doctor Javier Palacios, que no se plantea definitivamente esto, cortarle, por ejemplo, la cabeza a la serpiente? Yo espero que se lo plantee, ¿no? Creo que al momento no se lo ha hecho porque existe, si cabe el término, una gobernanza de quien está en el poder en el Consejo de Participación Ciudadana. El problema en el Ecuador es que hay órganos que nos resultan incómodos cuando uno no está en el poder, y cuando uno está en el poder estos órganos dejan de ser incómodos. Eso es lo que debemos cambiar, porque el problema, insisto, es de origen, y ojalá que abramos un poco más la mirada y se quiera corregir, porque si el órgano solo es incómodo cuando uno no está en el poder, bueno, el problema no es del órgano, el problema es que uno no está gobernando. Exactamente. Gracias, doctor Javier Palacios. Cristian Zurita, como periodista, aparte de que has hecho política, pero tu esencia es el periodismo de investigación. El hecho de este señor que mencionó la doctora Sichel, Cristian Troya, delegado de la vocal Joana Verde Soto, que dicen que trabajó como comunicador de Mario Godoy durante unos días, que es el aspirante, ¿no?, a la que hace la judicatura, también había sido asesor de Fausto Jarrín cuando fue asambleísta del correísmo. ¿De qué estamos hablando cuando se ve estas movidas, estas cosas, que en verdad de un país que vive con la violencia, que vive con problema de empleabilidad y la gente está buscando cómo sobrevivir y pasan estas cosas? ¿Qué te dicen a ti, Cristian? Bueno, primero que todo, que existe un proceso claro de los gobiernos y sobre todo de para poder captar todos los procesos de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura y obviamente a quienes luego ellos se encargarán de elegir como principales autoridades de control independiente que tiene el Estado. Y pues lo han hecho de una forma sencilla, debido a la propia destrucción interna, a esta forma en que la entidad a sí misma se ha socavado por la presencia de hechos de corrupción que han sido enormemente conocidos, denunciados, y que de hecho fue una de las razones por las que les costó las elecciones a la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Hemos visto todo lo que pasó con el consejero Abraham Verduga, las conversaciones que mantenía, la forma en que buscaba la cooptación de espacios para mantener a sus grupos o sus adláteres como parte del poder, ¿no es cierto? Y este desgaste constante de nombres, de cambios al interior del Consejo de Participación, básicamente ha permitido o ha generado que la sociedad pierda interés en conocer quiénes están detrás, ¿sí? Y básicamente se ha convertido en una entidad que trabaja bajo tinieblas, ¿sí? Ya no importa los nombres de los que estén allí, ¿sí? Simplemente importa que quienes logren ser parte de este engranaje logren su objetivo para lo que significa culminación o colocación de personas ligadas al poder, ¿sí? Es decir, ha perdido, creo yo, pues todas sus capacidades. Digamos que en algún momento esta organización tuvo un buen sentido. Pensemos que así fue, ¿sí? Pero si es que en algún momento tuvo un buen sentido, ¿sí?, o un objetivo loable para pensar que podían existir procesos democráticos en las elecciones de las autoridades, eso se ha perdido totalmente, porque es un proceso constante de fomento a la violencia, es un espacio constante de erosión de los derechos, es un proceso constante de deterioro de los procesos de legislación interna, ¿no? Y es una organización que está en el colapso. Esta organización que está en el colapso, ¿sí?,
ha sido cooptada con extrema facilidad, ¿sí?, por quienes tienen en este momento el poder y permiten que desde dentro, ¿sí?, figuras como las que claramente se menciona en el reportaje publicado por Diario Expreso, como Cristian Troya Macías, la posibilidad de que detrás de todo esto se encuentre Fausto Jarrín Terán, que ahora es un asesor por demás importante del presidente de la República, que ha dejado atrás su paso y su militancia inquebrantable, supuestamente, en el correísmo, ¿no? Y la presencia de otros grupos, de otras personas, como la presencia de Henry Bosques o de Javier Bosques Villena, ¿no es cierto?, que entiendo que son hermanos, pues evidencia cómo al interior, ¿sí?, todos estos nombres que no son conocidos trabajan y son asumidos por quienes están al frente de la organización, ¿sí?, y cómo es que Participación Ciudadana y sus consejeros se han sometido, ¿sí?, a este proceso de cooptación. Muchas gracias, Cristian. Y el único problema que uno tiene siempre es que se ve el tiempo rápido, pero en el próximo bloque, antes de pasar al tema del fiscal, a seguir con Karen hablando un poquito más de esta elección del Consejo de la Judicatura, que realmente ha despertado gran inquietud en el país. Permítanme aquí hacer una breve pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Y si no me va bien, mami? Confía en lo que sabes. ¿Y si los extraño mucho? Confía que a pesar de la distancia, estamos contigo. ¿Y tú cómo sabes que voy a poder? Porque confío en todo lo que te hemos enseñado y que esto es lo mejor para tu futuro. Tienes razón, mami. Confianza es creer que estudiar me abre puertas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Karen Sichel, experta en políticas públicas, docente de la UDLA, el doctor Javier Palacios, experto en Derecho Constitucional, y el periodista Cristian Zurita, quien fue además candidato presidencial. Karen, quiero un poco más hablar sobre el Consejo de la Judicatura, porque es que resulta increíble. Uno nunca se puede imaginar que es una trama, un tejido así, además con tanta prolijidad, buscando quién junte todos los puntos para llegar al objetivo que ellos tienen. ¿Puede la sociedad un poco hacer frente a esto? O sea, yo lo que quiero es saber qué le queda al ecuatoriano, a los ecuatorianos, que nos queda frente a una decisión como estas, y sobre todo la pregunta más importante: ¿hay posibilidades de cambiar esta elección que parece que ellos ya tienen decidido nombres y apellidos de quienes van a integrar el Consejo de la Judicatura? Bueno, Talía, yo creo que la ciudadanía podría eventualmente hacer la revisión del proceso. El reglamento mismo permite que hayan ciertos momentos de impugnación, pero son impugnaciones respecto del candidato. Si es que uno quiere, por ejemplo, impugnar el reglamento de elección, uno tendría que acudir ante la Corte Constitucional, y nuevamente entramos en esto de que la Corte Constitucional es el último organismo en donde se resuelven los conflictos políticos, precisamente porque parecería ser que somos incapaces de hacer las cosas de acuerdo a la ley, lo cual, bueno, podría ser una salida, pero sí, no significa que esa salida no sea poco problemática en sí misma. El problema, creo yo, Talía, de hecho yo creo que la mejor salida sería tratar de hacer opinión pública para que el presidente entienda la importancia de que, dado que él quiere llevarnos a referéndum en unos meses, se incluya en ese paquete de reformas una reforma parcial que sea contundente respecto de la justicia. Si es que ya nos va a llevar a las urnas para aceptar una reforma parcial sobre las bases extranjeras militares en Ecuador, pues no pasa nada si es que se aplaza eso unos meses para que en un solo referéndum se pudiera, ojalá, tratar reformas que son realmente profundas como esta. Y es que, Talía,
el problema y quizás también la brillantez de este sistema es que el socialismo del siglo XXI lo hizo no solamente en Ecuador, sino lo hizo en varios países de la región, y fue creando estos pequeños órganos que cooptan completamente todo el poder de cada una de las funciones del Estado. En la función judicial es el Consejo de la Judicatura, en la función de transparencia y control social es el CPCC, en la función legislativa es el CAL, y en la función electoral es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, básicamente lo que uno ve es precisamente cómo estos pequeños órganos que son fácilmente cooptables funcionan como un centro de control del poder absoluto. Y la idea en su momento fue crear estos órganos pequeños, dar la ilusión de división de poderes y eventualmente usar esos órganos para anular absolutamente el control hacia el partido de gobierno. Y lo estamos viendo ahora funcionando para otro gobierno. Y así como funciona realmente es tan escandaloso que ni siquiera se garantiza la meritocracia. Es decir, si es que uno ve las funciones del Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura tiene que fiscales, jueces, defensores públicos, tiene que evaluarles, tiene que sancionarles, y si es que uno se va al artículo 180 de la Constitución, es el único órgano de la justicia en donde no se exige al menos título de abogado para sus miembros. Entonces, hemos tenido ingenieros que han sido partes del Consejo de la Judicatura. Y usted mencionaba otra cosa, Talía. No solamente es el vocal del Consejo de la Judicatura el que no necesariamente tiene la preparación, sino quien elige el vocal del Consejo de la Judicatura tampoco tiene ningún requisito de meritocracia. Simplemente tienen que ser empleados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero vamos un poquito más profundo. No solamente hablemos de los títulos, hablemos de la preparación ética que deberían tener las personas que van a estar sentados en ese lugar evaluando jueces, manejando la justicia. Y creo yo que deberían ser personas que deberían sobrepasar cualquier duda razonable respecto de su integridad. Y tenemos al señor Mario Godoy, que como sabemos es el candidato del gobierno que quieren que se reelija para que luego declare la función judicial en emergencia y seguramente quite a los jueces incómodos del gobierno y deje a los jueces cómodos. Y este señor fue abogado de narcotraficantes. Talía, yo sí quiero llamar a una reflexión de la ciudadanía de qué país tenemos nosotros, cómo podemos nosotros permitir que en las funciones más altas de la justicia esté sentado un señor que defendió a un narcotraficante, que yo entiendo el libre ejercicio de la profesión, pero entonces no se lance para ser el órgano más, el presidente del órgano más importante de la justicia del Ecuador. Entonces, Talía, yo creo que estamos en una crisis institucional, como he mencionado, debido a la Constitución socialista que todavía nos gobierna y que se rehúsan en reformar. Tenemos una crisis de meritocracia porque los cargos y las personas que eligen a los cargos no necesariamente están requeridas de estar preparadas debidamente, y lo que vemos es que hay operadores políticos del correísmo, incluido el correísmo ahí, y también tenemos una crisis ética en donde socialmente, cívicamente y políticamente permitimos que estas personas absolutamente impresentables estén sentadas en ese lugar. Y ante eso, respondiendo a su pregunta, lo que podemos hacer, sí tenemos herramientas. La Corte Constitucional podría ser una de esas salidas, dado que el CPCCS ha vulnerado, desde mi perspectiva, las normas legales y constitucionales para la elección del Consejo de la Judicatura, pero finalmente creo yo que la mejor salida para esto es exigir que el presidente cumpla su promesa de campaña y modifique la estructura de la Constitución del socialismo del siglo XXI. Sí, gracias, muchas gracias, doctora Karen Sichel. Doctor Javier Palacios, claro, si es que todo resulta como han planificado, ¿qué opciones tiene el Ecuador o qué ilusión puede hacerse el Ecuador de que haya realmente un mejoramiento del sistema de justicia, ¿no? Porque se le declara en emergencia para mejorar, para elegir los jueces, pero si es que se cumple lo que está mencionando la doctora Karen Sichel, que se va simplemente para hacer un acomodo,
¿qué les representa eso al país? Yo hago esa pregunta repetidamente, ¿qué le representa al país? Porque al parecer el país también se desentiende a veces y hay personas como ustedes que están interesados en esto, pero usted es constitucionalista, además, ¿cómo mira lo que se está configurando para lo que sería declarar en emergencia a la función judicial? A ver, Talía, en esto creo que hay dos puntos sustanciales, ¿no? El primero de ellos es que, y en esto insisto, lamentablemente, cómo se conforma, cómo se elige el órgano de gobierno de la función judicial. Lamentablemente, la meritocracia en esto queda en el papel lírico, es una designación netamente política y a conveniencia. Basta ver quiénes mandan las ternas. Manda la Presidencia de la República, la Fiscalía, la Defensoría Pública, entonces, y luego la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Todos ellos con alto componente político en sus ternas, aun cuando no debería ser así, pero en la práctica esto ocurre y seguirá ocurriendo. De allí que es necesario abrir la puerta así un cambio de la designación, y ojalá el presidente lo vea así, porque el problema no va a ser, quizás ahora al lado del presidente no lo veo un problema porque tiene gobernabilidad, permite realizar las actuaciones y espero que de buena fe, pero el problema es cuando cambian los personajes y seguimos teniendo un sistema que puede ser cooptado por el poder de turno. Entonces, ojalá esto abra la puerta. Y ahora, por cómo están las cosas, los nombres que parecen ser ya los destinados para estar en el Consejo de la Judicatura, la única salida que existe, inclusive desde el punto de vista constitucional, es tener una corte sólida, es tener tribunales sólidos frente a derechos débiles, tribunales fuertes. Puede ser una salida del país, pero lamentablemente la crisis de independencia judicial también es una crónica en el Ecuador, ¿no? Sobre todo en los tribunales ordinarios. Hoy tenemos una Corte Constitucional con aciertos y desaciertos, pero que ciertamente es independiente del poder, o al menos así lo ha sido. De hecho, por eso ha merecido la crítica de varios actores, no necesariamente gubernamentales en las últimas horas, pero sí de actores políticos, de periodistas tendientes a sostener que la Corte estaría bloqueando las acciones del Ejecutivo. Mientras tengamos una Corte Constitucional fuerte e independiente, se va a poder poner un freno al poder. Pero si debilitamos a este organismo y debilitamos a los órganos de administración de justicia, lamentablemente no va a haber freno al poder, y creo que eso es la alerta que debemos tener. No podemos volver a lo que se ha criticado hace varios años atrás. Esto creo que es impensable. Debemos más bien garantizar cortes sólidas. Si se va a declarar la emergencia del sector justicia, que sí es necesaria una emergencia, pero no es necesaria una emergencia para poner jueces a dedo o los denominados jueces golondrinas, sino más bien para depurar el sistema y ver los mejores elementos. Estamos aún a tiempo de que esto se corrija y de levantar la voz. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se corrige? ¿Cuál sería el camino legal? Porque ellos pueden, mencionar que están siguiendo lo que dice el reglamento, lo que dice la ley. ¿Cuál sería la manera de enderezar esto? A ver, la primera forma de enderezar en las designaciones políticas es el freno al poder político, y eso está en manos de la Corte. La Corte en sus manos tiene, por ejemplo, el tema de la declaratoria de emergencia del sector justicia, está en manos de la Corte Constitucional, y será la Corte la que se deba pronunciar si esto es o no es apegado a la Constitución. Pero la Corte también debe hacerlo de manera oportuna, porque un pronunciamiento tardío de la Corte Constitucional, aun cuando en favor del texto constitucional, pero tardío, no va a ser útil porque ya se van a consumar varios hechos en el país. Entonces, aquí lo que necesitamos es celeridad de parte de los órganos llamados a limitar el poder político, porque si no, sinceramente, el Ecuador solo está cambiando de caudillo. Gracias, doctor Javier Palacios. Y le voy a preguntar a Cristian sobre exactamente la Corte Constitucional, porque a la larga los tres temas que les planteé terminan siendo globalmente una sola mirada, porque es la constitucionalidad, la justicia en manos de este momento. Por ejemplo, yo eso le quiero preguntar a Cristian de la Corte Constitucional. ¿No se le está demasiado cargando a la Corte Constitucional de todas las decisiones enormes, graves que tiene? Ahora mismo tiene una treintena, creo ya, de demandas por las leyes urgentes. Y si también le pedimos que observe lo que está pasando en la Corte, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación del Consejo de la Judicatura, le vamos a convertir en algún ente que la gente va a decir ellos están gobernando. Cristian, siendo además, como eres un periodista de larga data,
alguna vez en alguna instancia del Ecuador una Corte Constitucional antes del Tribunal de Garantías Constitucionales tuvo tantas materias que resolver y se le dejaba en las manos de los vocales, de los jueces constitucionales decidir tantas cosas graves? Bueno, es real que la Corte Constitucional está dirimiendo todos los temas políticos que nadie quiere decidir, ¿sí? Y pues lamentablemente puede caer, ¿sí?, dentro de lo que significa la posibilidad de acción de la Corte Constitucional. Ahora, dentro de todo lo que ha sucedido, ¿sí?, parecería que la Corte Constitucional, equivocada o no, ¿sí?, pues trata de mantener cierta independencia con respecto a las decisiones que toma y con respecto pues a quienes son pues los interesados en los diversos temas que debe enfrentar el país. Es verdad, sí, pero yo no veo con malos ojos que al menos tengamos una entidad, sí, que en este momento todavía no ha perdido su razón de ser. Y es verdad que en el pasado se ha equivocado. Yo fui muy crítico con respecto a la posibilidad de que la Corte Constitucional, por ejemplo, inicie el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, que creo que fue un error garrafal, pero al menos lo hicieron en condiciones en las cuales, pues, visto desde el ámbito retrospectivo, entendemos que aún tiene su razón de ser, ¿sí? Y en el futuro no va a dejar de pasar ello, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Es posible que terminen cooptándola, o es posible que se termine destruyendo por las condiciones que tiene este momento el país, ¿sí? Y eso en verdad es un problema. Y lo que hemos visto también es que existe ahora un cargamontón con respecto a las decisiones que debe tomar muy pronto la Corte Constitucional. Y directamente este cargamontón no lo está haciendo el gobierno, sino que el gobierno también tiene su estructura de garroteros mediáticos, ¿sí?, que son pagados, no sabemos con qué dinero, ¿sí?, para defender las acciones que el gobierno es incapaz de defender. Ahí se ve un espacio y un hueco de debilidad por parte del gobierno para defender sus acciones y pide que otros defiendan sus acciones. Eso es un grave problema que dentro de poco, creo yo, le va a pasar una enorme factura al gobierno, porque obviamente ahí no hay comunicación. Lo que tenemos simplemente son eventos de propaganda, y esos eventos de propaganda tienen un costo, y ese costo pues en algún momento se identificará y les va a pasar factura a muchos o a pocos. Eso no sé, pero habrá que ver en el futuro. Ahora, con respecto al tema del a participación ciudadana, es verdad que tiene una estructura constituida para que pueda ser cooptada y manejada por el gobierno de turno. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero no olvidemos que de por medio también pasa la moral pública de las autoridades institucionales. Y yo me pregunto, ¿cómo es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing, se prestó para poner como primero en la terna que él envió, ¿sí?, al famoso presidente encargado de la Corte del Consejo de la Judicatura actual, que es el doctor Godoy, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? Si sabía que de por medio existe antecedentes de que fue defensor de narcotraficantes. Es abierto el caso de defensa que existe en favor de los hermanos Larrea, que luego fueron detenidos en los Estados Unidos porque tenían una empresa de narcoavionetas en Fort Lauderdale y que fueron efectivamente investigados y pues sancionados. Y sin embargo, a un hombre como Godoy, el presidente de la Corte Nacional, le da su espaldarazo desde el ámbito moral, ¿sí?, para que efectivamente sea el primero de la terna. ¿Por qué lo hizo? O sea, si existe en verdad una posibilidad de balance entre los poderes, lo mínimo que podía haber hecho es decir no. Y si es que tanto miedo tiene, era que renuncie, porque eso es lo que tiene que hacer una persona con algo de nivel ético en el ejercicio de la función pública. No lo hizo, se vendió por un cargo diplomático
de uno de sus hijos. O sea, el costo de la democracia en este país pasa por un cargo diplomático al hijo del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Sui. A eso prácticamente se reducen estos quiebres, sí, que terminan generando unos enormes cambios sin precedentes en lo que significa el futuro y el entendimiento de lo que va a pasar en la democracia ecuatoriana. Gracias, Cristian Zurita. Voy a cerrar este bloque con usted, doctora Karen Sichel, y vuelvo a lo de la Corte Constitucional, porque yo dije, los tres temas están tan unidos, ¿no?, que no se pueden, que así se pueden hablar sueltamente de cualquier cosa, que forman un todo, porque es eso exactamente, la transparencia de la justicia y sobre todo los órganos que administran la justicia. Y en este caso, en cambio, la Corte Constitucional que decide pues los temas de constitucionalidad del país. Y esa es la pregunta, doctora Karen Sichel. Si tiene hasta cuando averigüé el último dato, 34 acciones de inconstitucionalidad de 4 leyes que han sido presentadas, ¿no?, de las leyes urgentes que mandó el gobierno. Y hay esta especie de campaña en la que se está buscando que se desmorone prácticamente la Corte Constitucional. ¿Qué le queda? Otra vez usted me va a decir, pregunta mucho qué le queda al país, pero a mí me preocupa el Estado de Derecho y sobre todo el futuro de este país. Si es que se deslegitima la Corte Constitucional, ¿qué va a tener que hacer la Corte Constitucional si es que en estricto seguimiento a la Constitución tendría que dar su pronunciamiento sobre estas leyes, doctora? Sí, Talia, yo creo que es un tema complejo. A ver, en muchos países de Occidente está precisamente en debate y ha estado por varios años el rol de las Cortes Supremas, de la Corte Constitucional en este caso, respecto de temas que son políticos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Corte? Porque finalmente la Corte termina decidiendo materias que son muy importantes y hay cierto sector de personas que piensan que precisamente en esta lucha entre los parlamentos, o sea, el legislativo y la Corte Constitucional, las Cortes no deberían tener un poder tan alto porque finalmente las legislaturas son los enviados del pueblo, digamos, los elegidos por el pueblo, mientras que por otro lado los magistrados constitucionales no son elegidos por nadie. Entonces este es un debate que ha tenido por varios años, que sigue vigente y que cuando pasan este tipo de cosas nos recuerdan nos recuerdan estos debates, ¿no? Por otro lado, también hay quienes sostienen que las Cortes son esos últimos bastiones de la defensa de los derechos, de lo jurídico, porque finalmente los magistrados, al no deberse al populacho, digamos, al no deberse a la ciudadanía, a las mayorías, son los únicos que tienen esta capacidad de poner límites a los tropiezos que a veces los políticos que tienen mayoría dan. Entonces, creo que no es nuevo y está pasando ahora mismo en Ecuador, y la Corte tiene un rol muy difícil, porque finalmente, por un lado, están quienes piensan que las leyes que aprobó el gobierno, desde mi perspectiva, de manera inconstitucional, en muchas de ellas por el fondo y en todas de ellas por la forma. Simplemente la Corte no tiene que hacer nada porque sería básicamente ponerse del lado del crimen organizado, y esta es la narrativa que se está vendiendo a la ciudadanía. Y yo creo, Talía, que es una narrativa muy peligrosa porque, bueno, yo creo que primero, éticamente, el hecho de que el presidente y su mayoría en la Asamblea Nacional no hayan cumplido con la ley, eso debería traernos un problema. O sea, para mí eso me parece ya en sí mismo un problema, porque el presidente debería ser el primer llamado a cumplir con la ley. Y no es posible que en proyectos económicos urgentes nos haya pasado cambios tan sustanciales en materia penal, en materia judicial, en que nada tienen que ver con temas económicos. Y además, en el fondo, Talía, el hecho de que estos temas no se debatan en 30 días, o por ejemplo la emergencia de la justicia, tiene un sentido, tiene un motivo de ser.
La razón se debe a que se necesitan para estos asuntos meses de debate. Estamos hablando de las libertades básicas de los ecuatorianos. No puede ser un tema que se debata rápido, vulnerando la ley, vulnerando los plazos que están ahí por una razón, precisamente para mejorar los textos, para cuidar a los derechos de la ciudadanía. Y esta complejidad a veces no se entiende, Talía, porque lamentablemente estamos en esta dicotomía de que si es que no apoyas a las leyes del gobierno, entonces estás del lado del crimen organizado. Uh-huh. Y esa no puede ser el discurso que nos domine. Entonces, Talía, creo yo que la Corte tiene un rol importante. Espero que no sucumba a los intereses de la política como lo ha hecho previamente. Yo estoy de acuerdo con Cristian. Entonces, esperemos que resuelva el derecho, Talía. Muchas gracias. Y yo el único problema que tengo aquí es que el tiempo se va volando y lo que están diciendo ustedes es absolutamente importante. Y a veces digo, también estamos en la lógica que hacemos el análisis rápido. Quizá debía haber dividido las temáticas porque la profundidad que ustedes hacen, con la profundidad que hacen el análisis, amerita darles más tiempo, pero así estamos. Permítanme hacer aquí una nueva pausa. Inicio de espacio publicitario. ¿Y si no me va bien, mami? Confía en lo que sabes. ¿Y si los extraño mucho? Confía que a pesar de la distancia, estamos contigo. ¿Y tú cómo sabes que voy a poder? Porque confío en todo lo que te hemos enseñado y que esto es lo mejor para tu futuro. Tienes razón, mami. Confianza es creer que estudiar me abre puertas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Javier Palacios, experto en Derecho Constitucional, el periodista Cristian Zurita y la doctora Karen Sichel, experta en políticas públicas. Javier, quisiera que usted, como constitucionalista, nos cuente desde su forma de ser cómo encararía pues tantas demandas, 34 acciones de inconstitucionalidad en 4 leyes, hasta lo que va, decía hasta ahora que comenzamos el programa. Y bajo toda la presión de que le están diciendo que eso va a ser realmente donde se descomponga toda una proyección que tiene el Ecuador, y decía la doctora Karen Sichel algo más serio, que si no están apoyando esto significa que están representando a los grupos violentos. ¿Cómo haría usted siendo constitucionalista, doctor? Talía, a ver, lo que decía Karen hace un momento y que hay que tenerlo en cuenta. No podemos utilizar el combate o las legítimas acciones en contra del crimen organizado y la inseguridad que vive el país como un cheque en blanco. Está bien promover esto, pero no es un cheque en blanco para poder saltarse las normas o saltarse los procedimientos preestablecidos. Yo creo que la Corte tiene una tarea ahorita ciertamente compleja. La Corte, del sinnúmero de demandas que se han presentado, ha admitido a trámite recién 2, particularmente contra la Ley de Solidaridad y contra los otros cuerpos normativos. La Corte Constitucional todavía no ha emitido un pronunciamiento ni aún de la fase de admisión. Pero en todo caso, porque es evidente que este primer filtro formal va a ser superado por todas las demandas y que la Corte deberá pronunciarse sobre el fondo. Lo que corresponde, en mi opinión, es que la Corte, los tribunales se legitiman en sus decisiones, pero en los casos conflictivos con fuerte componente político, creo que siempre la audiencia pública va a permitir esclarecer no solo a la Corte, sino también a la ciudadanía las razones de lado y lado, y que esto pueda al final del día entender el motivo, las razones, las motivaciones que la Corte tuvo para emitir cualquier decisión. Creo que la Corte debería hacerlo, más aún por el número de demandas que acumula, sobre todo la Ley de Integridad Pública. Lo más lógico es convocar a una audiencia, permitir que las partes involucradas directamente, en este caso sería la Presidencia, la Asamblea y los demandantes, y adicionalmente los amicus curiae, puedan intervenir y exponer sus razones ante la Corte. Esto será muy saludable inclusive para la democracia y legitimará cualquiera que sea la decisión posterior que la Corte emita, pero también debe hacerlo de manera temprana. Creo que la Corte, indistintamente de la decisión final que tome, no puede esperar más tiempo. Tiene que ser una Corte ágil para que también la respuesta sea oportuna para el país.
Claro, dos cosas. De hecho, el presidente de la Asamblea ha dicho que él personalmente irá a defender eso, y la Corte Constitucional recién acaba de hacer un cambio porque renunció la jueza Núquez y el doctor Raúl Llazag, creo que se pronuncia, máster en Derecho Constitucional, además tiene un grado de Sociología en la Universidad de Coimbra de Portugal, acaba de posicionarse. Entonces los tiempos son difíciles, pero me quedo con usted, doctor Palacios, para hablar ya lo de la Fiscalía. Les decía que todos los tres temas están unidos, ¿no? ¿Usted qué perspectivas tiene? O sea, ¿cómo mira la posibilidad? Decía Cristian Zurita al inicio del programa, cuando intervino por primera vez, que ya tenemos pues un antecedente nosotros en el Ecuador, que se nombró a un ex ministro y un ex embajador, y sabemos cómo resultó la gestión de Galo Chiriboga. ¿Qué perspectivas ha visto usted o cómo recibió usted el hecho de que el propio doctor José de la Gasca haya dejado entrever su intención de participar en el concurso para ser elegido fiscal general de la Nación? Yo creo en esto, Talía, que el concurso para elegir la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado tiene que ser lo más transparente, objetivo y riguroso posible, más allá de los nombres que decidan terciar. En el tema de la Fiscalía, como usted bien hacía relación y Cristian lo hizo, ya tuvimos el caso del señor Galo Chiriboga, por ejemplo, y en el caso de la doctora Salazar, ustedes recordarán cuando se inició el concurso, ya se rumoraba y decían que la designada era la doctora Salazar. Bueno, la doctora Salazar llegó e hizo un trabajo impecable y reveló muchísimos casos de corrupción. Ahora deberíamos apuntar a que, primero, que el que se designe sea el que cumple el perfil y que tenga la vara tan alta como la de la doctora Salazar. ¿Y cuál sería, perdón, le interrumpo, doctor, cuál sería el perfil de un fiscal de la Nación del Ecuador? El perfil de un fiscal, primero y lo más importante, creo que es la transparencia, ¿no? Que eso es un eje transversal en la fiscalía, y de ahí vienen sus credenciales también académicas, y debería ser absolutamente ajeno al poder político. Pero esto lo puede demostrar primero con sus conocimientos de entrevista y luego ya en el ejercicio del cargo. En el caso puntual del doctor José de la Gasca, yo creo que él es un abogado competente. Creo que él debe demostrar, si va a terciar, que lo está haciendo con sus credenciales propias y no con un favor del gobierno, si es que esto ocurre. Él no es la primera vez que intentaría ser fiscal general del Estado. De hecho, en el último concurso ya intentó también y no tuvo los resultados deseados y ganó finalmente la doctora Salazar. Entonces, siempre es complicada la designación, pero al menos la forma de corregir esto es que sea un concurso público y transparente y que no queden estas suspicacias de las preguntas de los miembros de las comisiones ciudadanas. Eso creo que hay que tratar de evitar a toda costa para que la primera autoridad de la Fiscalía sea alguien absolutamente probo y competente. Cristian Zurita, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el que designa al fiscal, ¿qué garantías hay de que se mantenga cierta distancia? Cuando hasta la pregunta debe a la audiencia sonarle un poco, no le voy a decir sino extraña, para usar un término muy simpático, digamos, si es que va a elegir la gente que hemos estado valorando cómo actúa. ¿Qué garantías da de que la elección sea realmente de la forma más transparente como se debería hacer para cualquier elección y mucho más para del fiscal general de la Nación? Bueno, si miramos en retrospectiva, hasta ahora lo que podríamos pensar es que la elección de Diana Salazar fue un accidente democrático, ¿no? Efectivamente se demostró que los intereses a los que ella representaba eran básicamente a los suyos y a los que mantenía en una carrera judicial que se evidenció en su trabajo, pero después tenemos dos historias muy difíciles de contar. La primera, que lo hemos señalado con claridad, Galo Chiriboga, y luego hubo la elección de quien fue el fiscal Carlos Vaca Mancheno, que recordemos que era asesor del presidente de la República, Rafael Correa, ¿sí? Estas cercanías es la que justamente se había identificado con claridad en el proceso de selección en el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, tal como están constituidas las cosas, no nos vamos a topar con un accidente de la democracia como fue Diana Salazar, y lo más probable es que encontremos un perfil similar al que en su momento fue
Galo Chiriboga y en su momento fue Carlos Vaca Mancheno. Sí, señor, él tuvo que renunciar por conflictos políticos directamente ligados con el entonces presidente de la Asamblea Nacional, que era José Serrano, sí, y fueron destituidos, tanto él como presidente de la Corte, como presidente de la Asamblea Nacional, y el otro como fiscal general. Y ahí es cuando se llama a una nueva elección, ¿sí? Es decir, de estos temas en los cuales hemos vivido, que es nuestro pasado reciente, por estas coyunturas tan dramáticas que vivimos en el país, lo olvidamos y no lo consideramos o no lo vemos como unos hechos que pueden ayudarnos a escoger mejor los perfiles que nosotros requerimos, tal como ha dicho Javier, para la elección o para la posibilidad de que representen en estos importantes cargos que requieren total independencia. A mi forma de ver, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana está constituido tanto en lo que significa su principal liderazgo en los consejeros, en los grupos que se encargan de nominar y seleccionar a las autoridades, como en el grupo de observadores, un proceso de cooptación del cual difícilmente vamos a salir. Lo adecuado hubiese sido que a partir del año 2017-2018, en que existió el proceso de implosión del correísmo, hubiésemos podido encontrar un camino distinto para la elección de las autoridades, y vemos que hasta el presente 2025 no hemos tenido capacidad, sí, para justamente salir de estos perniciosos espacios de selección que solo terminan beneficiando al presidente de turno, que obviamente hemos observado tiene una voracidad por controlar todos los poderes del Estado. Gracias, Cristian. Y realmente se nos está yendo el tiempo rápidamente, pero a Karen Sichel le pregunto, doctora, un fiscal que proviene así de tan cercanía con el presidente de la República, porque lo que decía también Cristian al inicio de Galo Chiriboga no se sabía, pues porque todo el mundo confiaba de que las cosas pueden ser distintas, y decía también el doctor Javier Palacios que José de la Gasca ya participó, pero claro, participó cuando no había estado todavía en el poder, ni embajador ante las Naciones Unidas, ni ministro nada más ni nada menos que de gobierno. ¿Qué le dice eso? Porque también hay gente que dice, pero si John F. Kennedy le puso al hermano también, entonces nos volvemos exquisitos y nos queremos comparar con países que tienen una gran institucionalidad. ¿Cómo debemos procesar esto, doctora Karen Sichel? Y además, si es que el órgano que va a decidir es el Consejo de Participación Ciudadana, del que hemos evaluado, ahorita hemos hecho algunas observaciones, ¿qué le queda al país, por favor? Talía, yo creo que un fiscal que sea elegido por el CPCCS es un fiscal que va a tener dudas por parte de la ciudadanía por lo que hemos dicho sobre el CPCCS. Para empezar, si es que el presidente quisiera realmente darle legitimidad a ese cargo, debería cumplir su promesa y modificar ese sistema, y eso lamentablemente me parece que no va a pasar. Por ahí veo el primer problema de legitimidad del siguiente fiscal general del Estado. El segundo es respecto a la persona, ¿no? ¿Qué pasa si es que el señor José de la Gasca termina elegido como fiscal? Creo que aquí es importante revisar los estándares internacionales de designación de operadores de justicia y de tales. Y un interesante estándar internacional que se refiere a que para los fiscales no solamente se requiere independencia interna, externa, igual que el resto de operadores de la justicia, sino que se requiere apariencia de independencia. Entonces, no solamente se requiere que haya independencia, sino que tienes que parecer independiente. Y no hay esa apariencia, es que el señor ha sido exministro de gobierno y ahora va a pasar a la Fiscalía General del Estado. Y es que el fiscal debería tener una independencia muy clara, precisamente porque va a investigar delitos, probablemente cometidos por funcionarios públicos. Entonces, para mí ese estándar no se cumpliría. Y me parece, para terminar, que compararnos nuestro sistema de designaciones, nuestra democracia frágil, nuestra institucionalidad debilitada o casi inexistente, con otro sistema completamente distinto,
completamente distinto en el manejo de la justicia, en el manejo de la fiscalía, porque incluso en Estados Unidos, en varios sectores existen jueces que se eligen por voto, existen fiscales que se eligen por voto, es decir, es un sistema que no puede ser así alegremente pasado al ecuatoriano. No es lo más apropiado. Nosotros tenemos que regirnos a nuestro sistema, y en nuestro sistema se requiere de un fiscal autónomo e independiente. Yo he criticado a otros gobiernos cuando han precisamente caído en esto, y me parece que lo único consecuente es criticar cuando el nuevo gobierno planea hacer lo mismo. Entonces, desde mi perspectiva, no hay esta independencia. Gracias. Un minuto, doctor Javier Palacios, no quiero dejar de tener su opinión. Un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como hemos visto que se ha conformado y como visto que opera más que nada, garantiza que una elección de un fiscal general del Estado, un fiscal general de la Nación, sea de la forma más transparente llevada. Es compleja y de lo que hemos conversado más bien es un problema de la designación propia del organismo. Lo que queda es un concurso transparente que no siembre dudas para que la persona que resulte elegida finalmente luego se acredite y se legitime con la fuerza de sus decisiones. Porque lo que sí no podemos volver a un sistema de justicia en el que jueces, Consejo de la Judicatura y fiscales no responden al derecho sino a un interés particular. Yo espero que esto no ocurra. Gracias, y lamento que nos ha faltado tiempo porque con el fino análisis que han hecho de cada tema realmente amerita eso. Espero muy pronto volverles a invitar para que sigamos analizando esto. Aquí permítanme hacer una brevísima pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Y si no me va bien, mami? Confía en lo que sabes. ¿Y si los extraño mucho? Confía que a pesar de la distancia, estamos contigo. ¿Y tú cómo sabes que voy a poder? Porque confío en todo lo que te hemos enseñado y que esto es lo mejor para tu futuro. Tienes razón, mami. Confianza es creer que estudiar me abre puertas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Javier Palacios? Le ha ido mal al prófugo en Bélgica, ¿no? Que cada vez se está desmoronando su partido en el Ecuador. Karen Sichel. Le ha ido mal al asambleísta Ferdinand Álvarez esta semana. Cristian Zurita. Le ha ido muy mal al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, con las publicaciones hechas esta semana. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Javier Palacios? No creo que en todos los procesos le ha ido bien al país. Algo se está recuperando económicamente y esperemos que esto pueda seguir. Karen Sichel. Parece que le ha ido bien al señor Fabián Favara, Thalía, lamentablemente. Cristian Zurita. Le ha ido bien al presidente Daniel Noboa con la visita de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de ex @ThaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.